Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este webinar de seguridad. Entiendo que pues hay mucho interés ahora sí que ver qué está sucediendo con este problema. Mi nombre es Enrique Guzmán, para los que no me conocen. Soy director de soluciones aquí en Avid Soluciones. Y nos acompaña también del fabricante Sophos en la parte de seguridad, Daniel Arroyo. Ella es el Senior Sales Engineer aquí en México y ella nos va a ayudar ahora sí que, a dar la presentación del tema de la parte de la ciberseguridad en la actualidad. Hoy día hemos visto que, bueno, yo personalmente he visto que varios de nuestros clientes en los últimos meses pues se han topado con el problema de que han sido pues ahora sí que secuestrados de su información. Ya es un problema que estamos viendo que es más recurrente ahora sí que en las empresas, y es algo que ahorita pues debemos de poner especial foco en donde en esta nueva normalidad. La verdad es que los hackers han estado muy, 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 muy activos en unos ataques, pues la verdad, muy, 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 muy certeros y muy, muy, ahora sí que muy fuertes, ¿no? Y más ahorita con el Deep Web, que pues ya se puede hasta contratar el tema de, si quiero yo contratar el servicio de un hacker para que me pueda, ahora sí que encriptar alguna empresa y sobre eso pues cobrar una comisión del dinero que se recaude. Entonces también eso es un tema que también hay que visualizar, que pues está muy en boga de todos, ¿no? Y aquí lo importante es, uno, que en este mensaje que les vamos a dar es que, por así que mostrarles la magnitud del problema, cuál sería la solución que en conjunto con Sophos y Avid les vamos a estar ofreciendo para poder mitigar, que igual en una segunda sesión, dado que este tipo de ataques, lo primero que se enfocan en atacar son los respaldos, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, es que tengo mis respaldos y no tengo problema por si me encriptan. Pues yo les sugeriría que vieran dos veces cómo están conectados sus sistemas de respaldo y qué tan protegidos los tienen, porque pues es lo primero que van a atacar. Entonces, me ha tocado con clientes en donde dice, Enrique, el ataque empezó a las 2 de la mañana y se dieron cuenta ellos que estaban siendo atacados a las 7 porque no pudieron entrar a los servidores, revisan log y lo primero que atacaron fueron sus sistemas de respaldo. Pero bueno, también por ahí les tenemos una buena noticia a las personas. Ahora sí que todos los que estén al final, les vamos a obsequiar una licencia de Sophos Home, ¿sí? Para que lo instalen en sus equipos personales. Esta licencia, ahorita va a ser vaya, tiene una vigencia hasta junio, y cuando llegue el mes de junio nada más nos contactan y ahora sí que se las podemos renovar para sus equipos personales. Entonces esa es una buena noticia, y esto es ahora sí que para todos. Entonces los que al final aquí lleguen con nosotros y participen activamente durante la sesión, que igual queremos que esta sesión sea bidireccional. Entonces nada más ahí por favor levanten la mano. Y pues bueno, Daniela, pues te cedo la palabra y pues adelante. Muchas gracias, Quique. Buenos días a todos. Fíjate que yo creo que ahorita que estabas platicando tocaste un tema, yo creo que es clave hoy en día, ¿no? Definitivamente los ataques no es que sean nuevos, no es que antes o hace años no veíamos este tema de malware. Sin embargo, también la tecnología ha ayudado a los ciberdelincuentes, ¿no? Ahorita justo lo decías, está el tema de la Deep Web, está el tema de que ellos pueden ahora pasar desapercibidos en muchos de sus ataques, está el tema de los bitcoins, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien tú lo comentaste, esto no es nuevo, pero definitivamente es algo que tenemos que estar contemplando en el día a día. Y precisamente hoy vamos a estar platicando de eso, ¿no? Vamos a estar hablando un poco del panorama de amenazas a nivel global, qué es lo que está sucediendo un poco en México, cuánto cuesta un ataque, ¿no? Porque tú ahorita aquí que mencionabas, pues el tema de los respaldos, de que a veces sí seguimos las mejores prácticas, a veces no. Y eso definitivamente va a cambiar para muchos el costo que pueda representar un ataque, en particular un ataque de ransomware, ¿no? Que, como bien lo mencionaste, pues es
el pan de cada día en los ataques, es de donde los ciberdelincuentes están obteniendo más dinero, es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos, pero también saber identificar muchas veces esas alertas, ¿no? Porque cuando nosotros ya somos víctimas de un ataque de ransomware, ya es la estocada final del atacante, o sea, literalmente el ataque ya terminó, no es el inicio como muchas veces pensábamos, ¿no? Y esto también nos va a llevar en la agenda, pues, a platicar un poco del modelo de Zero Trust, que también hoy en día se está escuchando mucho, nos platicar en qué consiste este modelo, hablar ya específicamente en el endpoint, bueno, que es este tema de detección y respuesta, que también hoy es primordial en el tema de las amenazas, que es esa capacidad que yo tenga de responder ante un ataque, la velocidad con la que pueda hacerlo, todos estos indicadores de compromiso, indicadores de ataque que yo pueda obtener. Y sobre todo también, hoy en día siempre vamos a seguir escuchando seguridad perimetral y vamos a tener muchos elementos de seguridad, ¿no? El anti-spam, el firewall, temas de IPS, el endpoint, los dispositivos móviles, pero de nada nos sirve que todos sigan funcionando como elementos aislados. Entonces, vamos también a estar hablando de lo que es una seguridad sincronizada y, bueno, finalmente también todo este tema de preguntas y respuestas, ¿no? Igual acá, ustedes en el Zoom tienen el apartado de preguntas y respuestas. Y de todos modos, cualquier cosa, Quique, si van surgiendo muchas, tú siéntete en libertad de interrumpirme y las vamos respondiendo. De hecho, por aquí ya tenemos una que nos pregunta Eri, que bueno, ¿cómo trabaja Sophos para el tema de vulnerabilidades y Zero Days? Lo vamos a estar platicando, Eri. Igual acá lo voy a anotar para que no se me vaya, porque de pronto decimos, sí, lo vamos a ver, pero hablamos tanta cosa que se nos va. Pero ahorita la respondemos, Eri, no te preocupes. Así que bueno, vamos a empezar y la verdad es que a mí me gustaría empezar con esta imagen, que yo creo que definitivamente, ¿no? Hablar desde la perspectiva de ciberseguridad en el 2020, que ya en sí ha sido un año muy difícil, pues nos estamos enfrentando cada vez más a un volumen, a una sofisticación sin precedentes en el tema de los ataques de ransomware, de malware, y sobre todo que ahora, como les decía, esos ataques ya existían, pero de repente este cambio repentino en donde ahora todo es trabajo remoto por culpa de la pandemia, esta combinación pues también ha hecho aún más complicado, ¿no? El tema de la detección de los ataques. Y justo vamos a estar platicando de, bueno, cuáles son esas herramientas, cuáles son esas tácticas y precisamente cómo una seguridad sincronizada debe implementarse o qué es lo que debemos contemplar precisamente para mantenernos protegidos contra estas amenazas, ¿no? Y es parte de lo que vamos a ver también, sobre todo en el modelo de Zero Trust, que ahorita en la mañana lo platicaba. De pronto todos nos volvimos una sucursal de la empresa, ¿no? Y les digo, por eso me gustó empezar con esta imagen, porque si muchas empresas de pronto ya tenían planes, ¿no? De cambios, de modernización en temas de infraestructura, en el tema, por ejemplo, de manufactura, ¿no? Que ahora ya ni siquiera es el Internet of Things, sino que es el Industrial Internet of Things, ¿no? Todo el tema de cadena de suministro, en el sector financiero, en el sector salud, como que ya todos teníamos muchos planes de implementar novedades o implementar nueva tecnología, ¿no? Y sobre todo robustecer la seguridad. Y de pronto llega este señor, pues, a cambiarnos todos los planes, ¿no? Y por eso es que esta imagen tal cual habla de, pues, el experto en transformación digital, porque sí, la realidad es que muchas de las empresas de pronto tuvieron que hacer configuraciones, por ejemplo, de VPNs para que los empleados se pudieran conectar. De pronto muchos tuvieron que hacer adquisición, y seguramente su caso, ¿no? De anti-malware. Y de pronto muchos también nos empezamos a preocupar un poco más por el tema de los dispositivos móviles, ¿no? Que la realidad es que ya hoy el dispositivo móvil, pues también es la laptop, cualquier dispositivo al cual nosotros nos podamos conectar, porque al final yo estoy hablando de información sensible. O sea, no importa que yo me conecte desde el dispositivo, estoy accediendo a correo corporativo, estoy de pronto recibiendo documentos confidenciales, información crítica para la empresa, y debo empezar a darles como mayor cuidado, ¿no? Tal cual como si fueran un endpoint. Y también un tema que hemos visto últimamente y a lo largo de los últimos años es que ya no importa el tamaño de las empresas, ya no importa la vertical de las empresas, no importa la industria, todos podemos ser víctima. Y estas son, digo, algunas imágenes de notas que precisamente nos demuestran esto, ¿no? Hemos visto, y bueno, hay ataques que fueron sumamente sonados, ¿no? Como el de SPEI, como el que hubo en el sector petrolero hace pues prácticamente ya casi un año, ¿no? Hace un par de meses, pero hemos escuchado también
muchos ataques, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Y no nada más en México, a nivel de Latinoamérica, en general a nivel mundial, está ahora sí que el atacante va a ir hacia donde pueda haber información por la cual paguen ese rescate, ¿no? Y Enrique lo mencionaba, si nosotros no seguimos esas mejores prácticas de respaldos, si nosotros no seguimos esas mejores prácticas de parcheo de vulnerabilidades, no seguimos mejores prácticas de estar protegiendo no nada más los dispositivos, sino tener como una mayor conciencia de los permisos, de quién sí puede acceder, qué cambios pueden hacer, ¿no? Todos estos temas, pues bueno, es lo que nos puede hacer la diferencia, perdón, entre ser atacado o no. Pero la realidad es que, y hay que cambiar ese chip, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, yo soy una empresa pequeña, no creo que me ataquen. Yo soy una empresa muy local, soy chiquita en alguna ciudad, ¿no? Como pequeña, no importa. Todos tenemos competencia, todos tenemos información sensible y al final para los atacantes todos tenemos las joyas de la corona que son los datos, ¿no? Y en este caso, pues justo vemos, ¿no? Algunas notas que hablan de gobierno, de sistemas industriales, del sector turístico, educativo, salud, ¿no? Financiero y sobre todo también el tema de retail, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en las compras en línea, pues se da mucho el tema de los sitios falsos, se da mucho el tema ahora que se conoce como phishing, que es una combinación ya entre phishing y voice, ¿no? De voz. ¿Por qué? Porque son ataques que al final, digamos que la manera en la que van a atacar es a través de phishing, a través de alguna liga maliciosa, un correo, pero el atacante hoy en día inicia toda su investigación, como muchos años atrás, a través del teléfono. Entonces, nosotros tenemos que seguir teniendo cuidado qué posteamos en redes sociales, porque yo creo que muchos, y digo, ya es cada vez menos la gente, ¿no? Pero muchas veces es de, ay, estoy en tal tienda y vamos, caminamos, no sé, en metros, ay, ahora estoy comiendo en mi restaurante favorito. Y entonces estamos posteando en todo momento dónde estamos. Y si el atacante de alguna manera llega a obtener información nuestra, por ejemplo, si postean teléfonos en redes sociales, correos, etcétera, es muy fácil que de pronto reciban un correo de, oye, hay un problema con la factura en el restaurante que acabas de visitar, ¿no? Y entonces ya es cuando uno dice, no, pues sí acabo de ir a ese restaurante, le doy clic a la liga y de ahí surge todo el ataque, ¿no? Porque resulta que el sitio era clonado, la liga era maliciosa, hay un tema de robo de credenciales, etcétera. Entonces, realmente incluso nosotros como usuarios, que siempre vamos a seguir siendo el eslabón más débil, tenemos que tener ese doble cuidado, ¿no? Por un lado, en la parte personal, pero por otro lado también en la parte corporativa. Y es mucho de lo que están haciendo, por ejemplo, hoy algunos ciberdelincuentes, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes llegaron a escuchar de Maze Ransomware, ¿no? Este grupo de ciberdelincuentes que apenas hace unos días publicaron que según ellos ya se van a retirar, lo cual pues no sabemos si sea cierto, pero ellos, mucho de lo que hacen, ellos atacan grandes corporativos, ¿no? Y hace unos meses atacaron, por ejemplo, un banco en Costa Rica. Pero mucho de lo que hace Maze Ransomware es una combinación de amenazas, ¿no? Porque sí acceden a través de correo electrónico o acceden a través de la explotación de alguna vulnerabilidad, pero ya una vez que están adentro y roban información, muchas veces ellos dejan sin información cifrada, pero también hoy en día muchos de los ataques que se están dando son los famosos, es como una especie de ransomware, pero sin que me hayan cifrado la información, o sea, sigue existiendo el chantaje en donde a la empresa le dicen, oye, tengo tu información y te exijo este pago. Y muchas veces las empresas dudan porque no están viendo su información cifrada. Y entonces dicen, no, seguramente esta persona pues me está mintiendo, no tiene información, yo no fui atacado. Y pum, ¿no? De repente, semanas después, empiezan a ver información sensible de esa empresa en sitios públicos y es cuando dicen, uy, no, pues, ¿qué creen? Que sí se robaron mi información. Pero cuando muchas veces, y es lo que hace Maze Ransomware, cuando muchas veces la empresa tampoco cede, empiezan a extorsionar al empleado. Porque entonces le empiezan a decir, oye, tengo también tus fotos personales, tengo documentos personales tuyos, tengo, no sé, correos, tu correo personal también lo tengo. Entonces, haz que tu patrón, por así decir, tu empleador, pues pague el rescate o también voy a empezar a publicar tu información personal. Entonces se hace ese doble juego. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de a qué sitios navegamos, qué aplicaciones descargamos, ¿no? Y sobre todo, como les decía, no es nada más lo que vemos en las noticias. También nosotros como Sophos, el año pasado, nos dimos a la tarea de hacer una investigación. Igual, lo que se hizo fue a nivel mundial, se entrevistaron a más de 5,000 tomadores de decisiones en el área de tecnología, más de 5,000 empresas a lo largo de 26 países.
En Latinoamérica en particular se entrevistaron a 200 gerentes o directores de México, 200 en Colombia y 200 en Brasil. Y si vemos en las cifras que estamos viendo acá en la gráfica, igual muchos dijeron, oye, sí fui víctima de ataques y este es el sector al que pertenezco, ¿no? Y si vemos los sectores, pues sigue habiendo mucha presencia, por ejemplo, y en los top, ¿no? Igual servicios financieros, servicios públicos, manufactura y producción es algo que también hoy en día se está viendo mucho porque les digo, también cada vez están incluyendo más tecnología en todo lo que es la cadena de suministro, ¿no? Por eso es que hoy se habla mucho de la industria 4.0 y en países como China incluso ya se habla de la 5.0 porque pues ya prácticamente todo el sistema industrial lo están automatizando, ¿no? Con todo este tema de tecnología. El tema de retail, el tema de distribución y también, por ejemplo, bueno, tecnología, telecomunicaciones, TI fue uno de los sectores más afectados. Esto a nivel global, ¿no? Realmente dependiendo del país también hubo como distintos cambios, pero si vemos, pues prácticamente igual, ¿no? De todas las industrias vamos a seguir viendo presencia de los atacantes y sobre todo aquí, y es algo de lo que hago mucho énfasis, hay que ponernos a pensar realmente, bueno, ¿cuál es el costo de un ataque? Y esto de verdad ha cambiado abismalmente. ¿Por qué? Para que se den una idea, hace más o menos 2 años, el costo promedio en México de un ataque de ransomware era más o menos de 2.5 millones de pesos. ¿Okay? Hoy en día, y a raíz de los últimos ataques, incluso este del sector petrolero, el del sector financiero, ¿no? Que muchos de nosotros escuchamos, ha hecho que esto aumente. Pero también aquí hay un tema que hay que tomar en cuenta. En México y en general en Latinoamérica no contamos aún con leyes que obliguen a las empresas a decir, oye, fui víctima de un ataque y por lo tanto, pues bueno, tengo que avisar a todos mis clientes o mis empleados, ¿no? Dependiendo del tipo de información que se pudiera haber comprometido. Realmente aquí no existe. Pero no significa que no esté habiendo ataques en cada uno de estos sectores. Y precisamente a través de estas encuestas que hacemos los fabricantes es donde podemos empezar a recabar esta información. Y el costo promedio a nivel global, si lo analizamos, les digo, con estos 26 países que se encuestaron, estamos hablando de más de $700,000, ¿ok? Esto, como les decía, y porque también en la encuesta se hizo a empresas de menos de 1,000 empleados y de 1,000 a 5,000, ¿no? Entonces, pero aquí hay que tomar en cuenta muchas cosas. Hablar del costo de un ataque no es nada más hablar de lo que a mí me pide el atacante como rescate, ¿no? De, oye, tienes que pagar con bitcoins, esto es lo que cuesta hoy en día que recuperes tu información. Y ha habido empresas que pagan miles de dólares, ¿no? Precisamente porque era la única manera de recuperar su información. Y el problema es que al final esto es un volado, o sea, como puedo recuperar mi información, no la puedo recuperar. Pero estamos hablando, como les decía, no solo del rescate, estamos hablando del tiempo que yo dejo de operar. O sea, si yo soy una empresa que dejo de operar 8 horas, 10 horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y Enrique lo mencionaba, muchas veces se tardan horas, días, meses, ha habido casos hasta de años que se dan cuenta que fueron víctimas de un ataque. Entonces, esas horas que yo dejo de operar, que tal cual separa mi producción, pues hay un costo, ¿no? Ahí inmerso. Por otro lado si yo tuve dispositivos afectados durante el ataque, que tenga que reponer algún equipo, algún servidor, algún disco, algo a nivel de red, ¿no? Si tengo que contratar gente extra para poder mitigar este ataque, para empezar a tomar acciones. Y bueno, WannaCry nos vino a demostrar eso, ¿no? Yo recuerdo un cliente en Monterrey que a mí me decía, bueno, ese día yo le tuve que pagar horas extras hasta los de compras y en ese inter les tuve que enseñar a cómo aplicaban parches de seguridad en los servidores, ¿no? Para empezar a mitigar. Entonces, estamos hablando, les digo, de gente involucrada en el proceso. Estamos hablando de los dispositivos, del tiempo que dejo de operar, del costo del ransomware, y eso definitivamente pues va a cambiar, ¿no? Porque si yo sigo todas las mejores prácticas, ya ni siquiera tengo que caer en la extorsión. Si en algún momento yo tengo, bueno, digamos que pagar, pues esto prácticamente se habla de que me duplica el costo a mí. ¿Por qué? Porque por un lado ya le tuve que pagar al atacante, pero yo de todos modos yo no voy a recuperar ese tiempo perdido, esas personas, esas horas. Entonces, si esto ya lo llevamos a México, estamos hablando que el costo promedio en México hoy en día es de más de 8 millones de pesos, ¿no? O sea, si se dan cuenta es una cifra impresionante y es ahí cuando tenemos que empezar a pensar, oye, pues definitivamente yo no quiero que me pase, ¿no? Yo no quiero llegar a ser víctima de un ataque
que claro, va a depender del tamaño de la empresa, pero también, por ejemplo, el 1% de los encuestados dijo que ellos llegaron a pagar hasta 120 millones de pesos para recuperar su información. O sea, yo creo que es muchísimo. Y por eso es que también ha habido casos, ¿no? Sonados, bueno, en Estados Unidos, sobre todo en Europa, en donde después de un ataque de este tipo, pues la empresa prácticamente no se recupera, ¿no? Son empresas que han tronado y por eso es que tenemos que empezar a contemplar esto. Y precisamente no nada más hablando de Sophos, ¿no? También hay que hablar un poco de qué es lo que qué es lo que dicen otros analistas de seguridad. Y de hecho, uno que, bueno, que también hace poco tuvimos la oportunidad de dar una conferencia con ellos es Forrester. Y esta lámina a mí me llamó mucho la atención de también cómo ha cambiado este tema de los controles de seguridad que se requieren. Y ojo, esto también, ¿no? No importa si eres una empresa pequeña, mediana o grande, los controles de seguridad que van a necesitar todas son muy similares. Y esto muchas veces se va a traducir a complejidad. Pero si nosotros nos regresamos un poco en el tiempo, a lo mejor hace unos años era un must, o sea, sí o sí yo necesitaba tener un anti-malware, pero a lo mejor no necesitaba un control de aplicaciones o a lo mejor no necesitaba un DLP, ¿no? O de pronto soy una empresa que, bueno, sí o sí necesito un DLP, pero puedo a lo mejor posponer mi proyecto de control de dispositivos, ¿no? Y la realidad hoy en día, y es lo que nos muestra este slide de Forrester, es las tecnologías que están pensando implementar las empresas, ¿no? En los próximos 12 meses, las que ya la tienen implementada. Y si nos damos cuenta, prácticamente que es la línea morado clarita, bueno, como lila, ¿no? Son lo que están planeando implementar. Lo oscuro es lo que ya tienen, pero si nos damos cuenta es muy similar. O sea, ya no tiene más peso un DLP sobre un anti-malware o ya no tiene más peso un EDR, ¿no? Todo el tema de detección y respuesta sobre un HIPS. O sea, ya llegamos a un punto en donde tenemos que pensar en esa seguridad en capas, que vamos a hablar más adelante de esa seguridad sincronizada, porque como muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Esa famosa frase de, bueno, no existe una bala de plata en materia de ciberseguridad, y también como lo hemos escuchado, ¿no? Que el FBI, un exdirector del FBI que mencionó en algún momento que existen dos tipos de empresas, la que ya fue atacada y la que aún no lo sabe, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que nos pone a pensar también de, bueno, claro, tiene toda la lógica del mundo. Si hoy el atacante llega por múltiples vectores y cada vez, como decíamos, con los dispositivos móviles, con el trabajo remoto, que nos estamos conectando muchas veces de redes que no conocemos, ¿no? De un café, de un restaurante, de un hotel. Ay, el vecino me pasó su password, pero son redes que muchas veces nosotros tampoco contemplamos esa seguridad. Entonces, esa superficie de ataque también va a seguir en constante aumento y es donde yo tengo que empezar a decir, bueno, sí, tengo que empezar a tener protección a nivel de perímetro, ¿no? Pero ese perímetro también ya cambió, ahora cada cosa tiene su propio perímetro, necesito un control de aplicaciones, necesito un análisis basado en comportamiento, necesito inteligencia artificial, necesito control de dispositivos, control de aplicaciones, filtrado web, y así podríamos seguir la lista, ¿no? Como sumamente ampliarla, pero porque ya cada uno tiene el mismo peso. Entonces ya también tenemos que empezar a priorizar, dependiendo el giro de la empresa, dependiendo la industria, los sistemas que estemos utilizando, qué tan expuestos estamos hacia Internet, si damos cara, ¿no? Bueno, si somos servicios hacia clientes, banca en línea, transferencias, todo ese tipo de cosas. Pero esto, como les decía, pues también conlleva una complejidad. Y esto es importante porque, miren, por ejemplo, una empresa promedio, de acuerdo con Forrester, tiene más de 6 agentes instalados en el endpoint, o sea, tal cual en una laptop, en una desktop, ¿no? Que nosotros tengamos más de 6 aplicaciones instaladas para temas de seguridad. Y si esto lo pensamos en empresas de más de 10,000 empleados, esto prácticamente se duplica. O sea, nos menciona Forrester que ellos han revisado que se llegan a tener hasta 12 agentes por endpoint. ¿Por qué? Porque justo, ¿no? Hay fabricantes o clientes que todo lo tienen por separado. Por un lado tienen el fabricante que les hace el DLP, por otro lado la parte de anti-malware. El EDR hoy en día es otro agente, el control de aplicaciones es otro agente. Y ojo, ¿no? Aquí pensando en seguridad, hay otros sistemas que el cliente simplemente, pues bueno, igual va a empezar a sumar agentes en el endpoint. Y entonces aquí también viene como esa pregunta de, y lo vemos, ¿no? También comparado con los años, ¿no? Antes una laptop a lo mejor con 1 GB, 2 GB en RAM ya era como un avión. Y ahorita
O sea, no hay manera porque ya el propio anti-malware de pronto degrada servicios. Y como les digo, imagínense en estas empresas de más de 10,000 empleados, 12 agentes por endpoint, se vuelve algo maratónico, ¿no? Y es aquí donde tenemos que empezar a buscar una integración. ¿Cómo puedo empezar a agilizar todo ese sistema? ¿Cómo puedo empezar a agilizar también el cómo me adapto, ¿no? A esta normalidad que definitivamente ya no es nueva, o sea, ya después de 9 meses, pues ya es el día a día, ya es como seguramente vamos a vivir mucho tiempo. Y es donde empezamos a escuchar este famoso concepto del Zero Trust, ¿no? Lo menciona Forrester, lo mencionamos nosotros, lo mencionan otros fabricantes, pero es importante también entender, o sea, que, por ejemplo, qué dice Forrester, ¿no? De este modelo de Zero Trust o cuáles son esos requisitos. Y Forrester en este caso nos menciona de siete puntos principales para entender un poquito de esto del Zero Trust, en donde nos mencionan, por ejemplo, que debemos tener justo esa facilidad de integrar las herramientas de seguridad actuales, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, en el momento que yo tenga que hacer un cambio de tecnología, algo que pueda implementarse rápidamente, que si yo ya tengo otras tecnologías también se pueda adaptar rápidamente, porque lo que menos quieren o queremos, ¿no? Todos los de seguridad y de TI, es que por implementar una solución se vuelva un caos, se vuelva un problema de operación para la empresa, tenga que hacer 1000 cambios en la infraestructura, porque si no, este nuevo aplicativo no funciona. Entonces necesitamos que sea algo muy ágil, que pueda trabajar con cualquier dispositivo, que sea trabajar también la capacidad con múltiples sistemas operativos, no me tenga que preocupar por el navegador o qué otras aplicaciones estoy utilizando. Y sobre todo que también, ya pensando en el tema de una amenaza, yo tenga capacidad de aislar ese dispositivo, ya sea de aislarlo, o sea, el propio endpoint, por ejemplo, que tenga capacidad de autoaislamiento, aislar ese dispositivo a nivel de la red, y esto lo puedo hacer a nivel de un firewall o a nivel de perímetro, ¿no? Que también tenga la capacidad de priorizar riesgos, que eso es sumamente importante, porque si yo tengo un sistema de seguridad que me da chorrocientos mil alertas, pero yo no tengo ni idea ni por dónde empezar, ni siquiera sé interpretarlas, no sé a cuál le tengo que dar más valor, ¿no? Es ahí donde vienen los problemas, porque, y WannaCry nos vino a mostrar eso, ¿no? De pronto era el, oye, helpdesk quejándose, no, pues es que hay un equipo que ya me dice que perdí toda mi información y que hay que pagar un rescate. Y de repente eran 5, 10, 20, 30, ¿no? Cuando eso llega a pasar, de pronto ya no sabemos ni cómo empezó, a qué máquina le tengo que dar prioridad, cómo tengo que mitigar y sobre todo si ya tengo 25 máquinas afectadas, cómo sé que al rato no van a ser 40, ¿no? Y son esas preguntas que también nosotros como área de seguridad tenemos que tener la capacidad de responder y conocer esa postura de seguridad en el momento que nos la pregunten. Si un ataque ya se detuvo, si todavía hay equipos que pudieran estar en riesgo, si tengo equipos aislados, si estoy haciendo una mayor investigación, ¿saben? Como que todo eso. Y sobre todo que para el usuario también esto sea transparente, que no sea el típico dolor de cabeza, te necesito quitar tu equipo 8 horas porque voy a investigar qué le pasa, ¿no? Entonces, eso es importante. También el modelo de Zero Trust de Forrester, pues hablan mucho del tema de phishing y de los ataques basados en web, que sigue siendo los número uno, ¿no? Y eso es importante también. Así como hablábamos al inicio de que hoy toda la tecnología ayuda a los atacantes, también hace unos años pues era bien fácil identificar, uy, este correo seguro es spam, como por ciertas palabras que ya traía o ciertos caracteres, ¿no? Como que cierta combinación de elementos, ya era muy fácil que el propio anti-spam dijera, este es un correo malicioso. Hoy en día es impresionante la capacidad que los atacantes tienen de hacer un correo exactamente igual al original, ¿no? Con logotipos, con tipo de letra, formato, con dominios no conocidos, porque de hecho históricamente se conoce que, bueno, una URL maliciosa o la que están utilizando o dominios que estén utilizando los atacantes no las dejan vivas por más de 8 horas. Entonces también de pronto rastrear los ataques se vuelve algo complejo. Y en el tema de los correos, son ya tan reales que ni el propio anti-spam muchas veces tiene la capacidad de detectarlo. Porque el dominio no tiene mala reputación, ¿no? Porque pues al final es algo de acero, es una URL que pues sí existe el sitio y tampoco se identificó algo raro, el tipo de letra, las imágenes, las palabras, no hay nada extraño, ¿no? Entonces pues el correo llega al buzón del usuario y más bien ahí el usuario es el que tiene que tener esa concientización para detenerlo, ¿no? Y sobre todo también es una vez que yo ya fui víctima de un ataque, lo que dice Forrester es que tengan la capacidad de detener, bueno, detenerlo y sobre todo también de hacer ya un análisis forense, ¿no? O sea, bueno,
qué pasó, cómo pasó, como que irme hacia atrás en esa línea del tiempo y poder determinar la causa raíz y cómo mitigarlo. Pero yo creo que aquí es importante primero entender, ¿no? O sea, bueno, sí, ese Zero Trust suena muy bonito y los puntos y cosas que tengo que contemplar, pero ¿qué es el Zero Trust, no? Y para entrar un poco más en esto, yo creo que muchos de nosotros hace mucho tiempo y conocíamos, bueno, hoy en día todavía, el famoso perímetro, ¿no? Y hablar del perímetro era, pues estoy en una empresa, estoy en un corporativo, ¿no? En 4 paredes, vamos a decirlo, y todas aquellas personas que estaban adentro, pues sí, tenían el anti-malware, pero a nivel de perímetro era muy fácil delimitarlo con un firewall, con un IPS, el tema del filtrado web, el tema del anti-spam, como que era fácil delimitarlo porque pues, prácticamente los equipos no salían, ¿no? Y también en el momento que había un ataque, pues era sumamente fácil porque, uy, pues corre al site, ve el equipo que está alertado, ¿no? Revisa qué sucede o casi botonazo o reinicia y listo. Pero llegó un momento en donde este perímetro empezó a perder esta capacidad de dejar, digamos, o de delimitar esas paredes por las cuales pasaba o no, ¿no? Una amenaza. Entonces, esto cuando llegaba a haber un ataque, pues sí, todo seguía con el perímetro, pero adentro del perímetro prácticamente todo el mundo se infectaba, ¿no? Que también la propagación era muy fácil. Y esto, ya con el tiempo, pues vino a cambiar considerablemente. ¿Por qué? Porque hoy en día ya hablamos de usuarios remotos, de múltiples aplicaciones, ya utilizamos el tema de la nube, ¿no? Y en tema de nube, hablamos no nada más de sistemas a nivel corporativo, ¿no? Del ERP o un, no sé, Salesforce, etcétera, sino que hablamos también de muchos sitios que utilizamos todos hoy en día, ¿no? Pues un LinkedIn, un Facebook, ¿no? Y ahí es donde vienen también los cambios de lo que se conoce en temas de nube, lo que es un plataforma como servicio, software como servicio e infraestructura como servicio, ¿no? Que aquí, para los que no están tan familiarizados, iba a ser muy rápido. Imaginemos que yo hoy quiero vender termos, ¿no? Quiero vender termos de café, pero pues no tengo mi empresa ni nada. Entonces digo, perfecto, pues voy a utilizar Facebook, ¿no? Facebook es lo que se conoce ya como un software como servicio. O sea, al final ya está creado, yo no tengo que meter bases de datos, yo no tengo que configurar nada, simplemente abro mi sitio ahí y digo, vendo termos, ¿no? Resulta que me empieza a ir muy bien y digo, ay, no, pues ahora sí tengo que meter como una base de datos para mis clientes y tener como mayor control. Entonces, a los proveedores de nube pública, tipo Amazon, Azure, Google, yo al final les puedo comprar solo la base de datos, que es lo que se conoce como una plataforma como servicio. ¿Okay? Y ese Platform as a Service ellos ya nada más me dan a mí mi base de datos, yo solo la alimento, extraigo información y listo, ¿no? Pero si más adelante ya esa empresa de termos sigue creciendo y digo, no, pues ahora sí necesito ya tener como más cosas, ¿no? Un servidor en donde yo administre el sistema operativo, en donde yo controle las aplicaciones que instale, en donde yo ahí ya pueda montar mi sitio web, etcétera. Eso es lo que ya se conoce como infraestructura como servicio, porque ahí sí yo ya administro todo. Y entonces aquí los retos también van cambiando y ese perímetro va cambiando. Y el modelo Zero Trust lo que menciona tal cual es que a partir de ese momento, y bueno, ahorita en la actualidad ya no puedes confiar en nada y tienes que verificarlo todo, ¿no? Es decir, tengo que identificar en todo momento quién está accediendo. Por lo tanto, vamos a hablar mucho del doble factor de autenticación. Tengo que estar controlando en todo momento cada que una persona accede, qué tipo de permisos tiene, qué privilegios le estoy dando, y es ahí donde viene ya en temas, por ejemplo, red, empezar a segmentar. Sí, eres un administrador, pero eres administrador solo, por ejemplo, de los servidores Linux. Sí, eres un administrador, pero solo de los dispositivos móviles, ¿no? O sea, a pesar de que sea un área de seguridad de toda la empresa. Todo el tiempo de análisis también es registrar todo lo que sucede. Quién entra, sale, los logins, qué cambios hace, bitácoras, altas, bajas, prácticamente todo, igual registrarlo en todo momento y sobre todo asegurarlo, ¿no? Hace mucho tiempo, igual teníamos siempre la costumbre, cuando estaba este perímetro, de analizar todo lo que entraba hacia la empresa, o sea, todo el tráfico de afuera hacia adentro. Y hoy en día, como ya todo esto se volvió tan amplio, pues prácticamente también yo ya tengo que ir de adentro hacia afuera. O sea, yo, por ejemplo, de aquí del dispositivo móvil, tengo acceso al correo, tengo acceso a documentos, tengo acceso a aplicativos, tengo acceso a sitios web, hago temas ya de movimientos bancarios, ¿no? Donde ya entra lo financiero, hago compras,
ingreso contraseñas en muchos sitios, entonces ya también tengo que yo ver el tipo de los ataques de adentro hacia afuera, no como antes cuando existía ese perímetro. Y tal cual lo que precisamente es el concepto de Zero Trust, es que prácticamente ahora hablemos de ese tema de microsegmentación, en donde cada dispositivo, cada usuario, cada dato, cada todo tenga su propio perímetro. ¿Okay? Eso es el modelo de Zero Trust. Ya no es el perímetro amplio como lo conocíamos, hoy en día es ya un mini perímetro en cada uno de los dispositivos. Es, por ejemplo, en mi celular, pues ya tiene que contar con un anti-malware, ya tiene que contar con un control de aplicaciones, ya debe contar con un filtrado web, ¿no? Y no como antes, que el filtrado web dependía de algo a nivel de perímetro, porque era muy fácil que yo estaba en una red local. Pero hoy en día, y como vimos al inicio, ¿no? Con el COVID, pues de pronto todos fuimos sucursales de la empresa. Y entonces, si yo, por ejemplo, en la empresa tenía prohibido acceder a Facebook, ¿no? Pues había una seguridad perimetral, un proxy, me voy a mi casa, pues ese proxy ya no funciona, ¿no? Porque ya no estoy conectada en esa red. Si tenía ciertas políticas a nivel del anti-malware estando dentro de la red, ya también eso desapareció, ¿no? Entonces empiezan a haber muchos cambios, que es donde nosotros empezamos a hablar, les digo, y van a escuchar de muchos fabricantes, no nada más de nosotros, este concepto de Zero Trust, incluso ahora de algunos carriers, ¿no? Y en resumen, el Zero Trust, como le decíamos, ya no existe el estoy adentro o fuera de la red, ya es como simplemente seguridad del dispositivo y del dato, ¿no? Entonces, lo que hay que simular, y estas frases me gustan, ¿no? Hay que simular que tu negocio lo estás haciendo ya todo desde un café internet y todos tus dispositivos se conectan hacia internet. Por otro lado, igual ya no podemos confiar en nada, tenemos que verificar todo. Entonces, tenemos que asumir que los atacantes ya están casi sentados al lado de nosotros. ¿Y cómo voy a empezar a asegurar esto? Y esto se resume, digamos, a 4 principios, ¿no? Que ya los mencionábamos. Es identifica, controla, analiza y asegura. Y sobre todo que esto tiene que ser en todo momento, en tiempo real. No importa las políticas de seguridad que yo tenga, tienen que adaptarse de manera inmediata y automática. ¿Ok? El problema muchas veces de esto es, como lo platicábamos, es cuánto tiempo tardo yo en darme cuenta que fui víctima de un ataque, ¿no? Y también yo creo que aquí es hasta cierto punto también como que nos pone a pensar, bueno, ¿y cómo me voy a dar yo cuenta que ya fui víctima de ese ataque? Y como decíamos, ¿no? Si ya me cifraron la información, ya es el final del ataque, no el principio. Y vienen muchas alertas que muchas veces nosotros dejamos pasar. Y hace unos días, igual, ¿no? Tuvimos un cliente que nos buscó precisamente porque había sido víctima de un ataque. El atacante, que también es normal, ¿no? Siempre como parte final de su ataque, pues borran los rastros de todo lo que hicieron y por eso se vuelve también algo muy complejo hacer ese análisis. Y revisando ya después con el cliente, nos decía, no, pues es que hace como 6 días sí identificamos un correo de phishing, pero pues como que no le hicimos caso, ¿no? Pues ya lo detectamos y listo. Y de pronto 6 días después dicen, oye, pues ya tengo mis servidores cifrados, y a lo mejor sí debieron haber hecho caso a ese correo de phishing y empezar a aprender como sensores, ¿no? De, bueno, veamos qué más pasa en este equipo, qué indicadores de compromiso se tienen, qué logueos, acceso hacia sitios web, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que está teniendo este dispositivo? Para empezar a analizar, porque resulta que este cliente, pues sí, ya estaban dentro de su sistema, ya le habían creado usuarios con permisos de administrador. De pronto, pues ese escalamiento de privilegios, ese usuario al rato ya era con permisos de sistema, o sea, él ya podía hacer y deshacer. O sea, el atacante ya tenía en sus manos a la empresa. Y muchas veces esas pequeñas alertas que decimos, no, pues ya lo detectó el anti-malware y listo. Y si no, y si nada más es una cortina de humo, como pasa en muchos de los ataques, ¿no? Por eso es importante entenderlo. Y hablando ya del tiempo promedio en que las empresas tardan en darse cuenta de que fueron víctimas de un ataque, y de hecho también es parte de este mismo reporte de Sophos, que bueno, este se llama The Impossible Puzzle of Cybersecurity, que igual los invito a que lo busquen, el rompecabezas imposible de la ciberseguridad, que habla mucho de este tema, ¿no? En este caso también fue igual a lo largo de 26 países, más de 3.500 tomadores de decisiones, y aquí el tiempo promedio que salió es de 13 horas. Imagínense en 13 horas todo lo que el atacante no va a realizar, ¿no? Y si ustedes se acuerdan del ataque, igual en el sector petrolero del que hablábamos hace rato, nosotros a lo mejor nos enteramos un lunes, pero como empezaron a salir las noticias, de pronto ya decían, no, es que el viernes en la tarde empezamos a identificar problemas. O sea, pasaron más de 48 horas. Y aquí el atacante, como les digo,
robo de credenciales, sustitución de procesos, escalamiento de privilegios, escaneo de dónde estoy, temas de keylogger para captar credenciales, ¿no? Robo de información hasta que pues ya me voy, ahí les dejo su ransomware y aparte páguenme el rescate. Entonces, en México, estas 3 horas eran a nivel global. En México hablamos de 17 horas. Y de hecho también digo 17, pero el 17% también muchas veces no sabe ni cuánto tiempo estuvo la amenaza y mucho menos cómo empezó. Y aquí es donde ya empieza esa protección del endpoint, todo lo que tiene que contemplar. Como decíamos, yo necesito empezar a centralizar todo eso que antes tenía como agentes aislados, un DLP, un filtrado web, inteligencia artificial, control de dispositivos, mitigación de adversarios, que es esta detección de movimientos laterales, escalamiento de privilegios, ¿no? Y sobre todo también algo muy importante hoy en día, hablando de detección y respuesta, es el famoso concepto de threat hunting. Tal cual es que nosotros nos volvamos el cazador y no la víctima, ¿no? Y aquí contestando la pregunta que nos hacía hace rato, ya te iba a decir Ari en lugar de Eri, perdóname. La pregunta que nos hacía Eri hace rato es también que yo cuente hoy en día con esta capacidad basada en comportamiento, basada en firmas, pero sobre todo basada en inteligencia artificial, con el cual yo pueda irme directo a la táctica o a la técnica de exploit de vulnerabilidades. Porque muchas veces nos enfocamos en la vulnerabilidad tal cual, ¿no? En el CVE, pero a lo mejor ese CVE tiene 8 maneras de atacarse, tienen 8 maneras de explotar esa vulnerabilidad. Entonces, la manera en la que Sophos lo hace es, obviamente, les digo, con un HIPS y con un IPS analizando el comportamiento, pero sobre todo con inteligencia artificial, con estos motores de deep learning que ya funcionan como nuestro cerebro, todo el tema de redes neuronales, y que esto nos ayude, independientemente del tema de vulnerabilidades, si es un ransomware de día cero, si son amenazas de día cero, que yo ya pueda hacer este análisis de comportamiento con cada una de estas capas, porque a lo mejor uno va a intentar escalar privilegios, otro va a intentar ejecutar un script ofuscado, otro va a intentar explotar sí la vulnerabilidad, otro me va a intentar hacer un cifrado pero remoto, ¿no? O sea, no local, sino pues desde otro, no sé, desde un endpoint me están intentando cifrar un server. Entonces yo necesito tener todas estas capas precisamente para la detección de estos ataques de día cero. Y como les decía, hablar de un threat hunting, necesito hoy tener la capacidad de buscar, pero de verdad, cualquier cosa. Y nosotros del lado de Sophos, parte de este EDR, es de entrada el análisis de causa raíz, que yo pueda conocer cuál es el host afectado, si ya se limpió, si no, y sobre todo también, por un lado, la causa raíz y por otro lado, el detonante. Porque la causa raíz puede ser, recibí un correo, di clic a una URL, conecté un USB, le di doble clic a un archivo, ¿no? Pero el detonante es, digamos, ya la carga explosiva, en donde a lo mejor ya es el adjunto que venía en el correo, el malware que se descargó cuando le di clic a la URL, el autorun que venía en el USB, y ya, o el ejecutable, ¿no? Cuando le di doble clic. Entonces ahí, por ejemplo, el origen puede ser un explorador de Windows, pero el detonante es el archivo. Y como les decía muchas veces, esto puede ser una cortina de humo. Entonces, siempre tenemos que quedarnos, no nada más con el antimalware ya lo detectó y listo. No, o sea, ¿qué tanto intentó hacer esa amenaza? Leer llaves de registro, procesos, servicios. Y este es un ejemplo que a mí me gusta porque ¿cuántas veces nos llegó a pasar? A lo mejor no últimamente, pero seguramente a todos de pronto nos llegó a pasar que se nos abrían 6 pestañas del navegador, ¿no? Y decíamos, el navegador se volvió loco. No me se volvía loco, a lo mejor era consecuencia de lo que le dimos clic la primera vez y es parte de un ataque, ¿no? En donde se empiezan a abrir más cosas. Y aquí es donde podemos empezar a analizar como si fuera un sandbox en tiempo real. Les digo, todo esto es con la inteligencia artificial y con el anti-ransomware, el anti-exploit, toda la tecnología, que entonces yo además ya pueda validar la reputación de cada uno de estos elementos. Y que aquí, por ejemplo, yo me dé cuenta de si me abrieron un Dropbox, si abrieron un Google Drive, o sea, si están intentando ya fugar mi información, ¿no? Y sobre todo también algo que se da mucho hoy en día es los scripts ofuscados. Entonces también que yo tenga la capacidad de detectar estos scripts, que tenga la capacidad de decir, oye, esto ya lo vio Sophos hace 2 semanas, ¿no? O hace 3, o hace un año. O... El caso es que ha visto, por ejemplo, 8 millones de archivos que coinciden con el que tú tienes y resultaron ser maliciosos. Entonces, también esto a nosotros nos da la tranquilidad de que no es un falso positivo, ¿no?
Pero más allá de solamente lo que me da el anti-malware, hablar de un threat hunting es también todo aquello que yo pueda investigar, todo aquello que yo pueda descubrir. Y para esto también nosotros, del lado de Sophos, el propio endpoint, desde la misma consola de administración, tiene lo que se llama un Live Discover, que es que yo pueda estar haciendo queries basados en SQL, en donde yo pueda investigar más a detalle qué es lo que está sucediendo. Y no pensemos nada más en la amenaza, o sea, por ejemplo, qué puertos están abiertos, qué parches de seguridad, ¿no? Tiene aplicado un equipo. Ojo, nosotros no somos patch management, pero con el query de SQL sí puedo validar qué parches están aplicados en un equipo. Puedo validar, por ejemplo, qué cuentas se han creado en las últimas horas. Puedo validar, no sé, qué servicios está corriendo un equipo, qué procesos, qué aplicativos, ¿no? Y les digo, todo esto puede ser a través de queries que ya están predefinidos o que ustedes generen queries personalizados, ¿no? Entonces, que realmente en el momento que digan, oye, quiero ver en este momento en este equipo qué se está ejecutando, pum, corro mi query. Ah, ya vi, sí, no hay nada raro, ¿no? O de pronto, híjole, pues, ¿qué crees? Que sí ya vi algún aplicativo raro, ¿no? O fíjate que sí ya vi un servicio que no debería estar corriendo. O fíjate que estoy realizando un query en el que veo si estoy recibiendo peticiones del exterior, ¿no? Hacia algún servidor en particular, por ejemplo. Entonces, que esto nos empiece a nosotros a empezar a tomar acciones y que sobre todo esto se vuelva proactivo, que yo me pueda adelantar al atacante. Si estoy viendo, les digo, estos servicios raros o estos aplicativos o este correo de phishing o estos intentos de exploit, que empiece como a armar el mapa y entonces pueda adelantarme. Y sobre todo, y más hoy en día que todos estamos remotos, que si yo identifico algo raro, también tenga la capacidad de conectarme en ese momento al equipo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, ejecuté el query y veo que hay un aplicativo que no tendría que estar en un equipo, que no tenga la necesidad de, oye, te voy a mandar la liga del TeamViewer o del Zoom o de lo que quieran para conectarme a tu equipo porque necesito desinstalar un aplicativo o necesito ejecutar este script, ¿no? O es más, cuando estábamos en el corporativo, voy a ir a ver si está la persona, uy, no está en su lugar, no, pues no puedo. No, que ahora desde la propia consola también yo pueda conectarme vía terminal a ese equipo con permisos de sistema y entonces puedo empezar a tomar esas acciones. Y de esta manera también puedo agilizar el proceso de mitigación. Instalar o desinstalar, reiniciar el equipo, ejecutar un script, matar ese proceso que vi que no debería estar, ¿saben? Como empezar a tomar esas acciones. Y sobre todo esto, pues también es Windows, Linux, ¿no? En el tema de Mac también ya hay algunas funcionalidades de EDR, ¿ok? Estoy viendo acá una de las preguntas que, bueno, va relacionada a esto que nos preguntan es si Sophos hace el análisis de comportamiento on-premise o se manda a la nube. Nosotros, toda nuestra administración es en nube. O sea, la consola de administración como tal de Sophos es nube. Ya no tenemos nada on-premise, digo, salvo los firewalls, ¿no? Los appliances, pero de ahí en fuera ya es toda la administración 100% nube. Y una de las ventajas que tiene nuestro motor de inteligencia artificial es que ya no depende de Internet. O sea, sí de pronto va a tener algunas actualizaciones, es normal, ¿no? Como una vez al mes, pero ya mucho del análisis es local. Entonces, no importa incluso si el equipo no tiene salida a Internet en ese momento, que se puedan hacer pues esa contención, ¿no? Que sería la palabra, o neutralización, hablando hoy en tema de amenazas. ¿Okay? Entonces, nosotros todo lo hacemos de manera local. ¿Okay? Y bueno, les digo, esta es una de las funcionalidades que también se tienen. Entonces, hablar hoy en día de una solución de endpoint necesita tener las tres partes: protección, detección y respuesta. Pero la ventaja más grande que nosotros tenemos, y hablando de esos múltiples agentes que hablaba Forrester, es que todo esto nosotros lo hacemos en un agente. O sea, si yo en mi mismo endpoint tengo el anti-malware, el anti-ransomware, el anti-exploit, inteligencia artificial, DLP, control de aplicaciones, control de dispositivos, filtrado web, ¿no? Todo es desde el mismo agente. Entonces, eso también es de mucha ayuda porque pues al final es un mismo agente el que me está mandando toda la información y si yo tengo que empezar a tomar acciones, todo lo hago desde una consola que se llama Sophos Central, que es esta consola en la nube. Y también, por ejemplo, en el último reporte que sacamos, que se llama Cybersecurity, The Human Challenge, también habla mucho de que las víctimas que llegaron a sufrir de ransomware dedican menos tiempo a la prevención y más tiempo a la respuesta. O sea, esta es una gran diferencia, ¿no? Entonces,
Si yo ya tengo pues todos estos temas de detección y respuesta y llego a ser víctima o empiezo a identificar información, pues ya como que estoy un paso adelante, ¿no? Ya nada más estoy viendo el cómo voy a responder, cómo voy a agilizar, cómo voy a neutralizar, cómo voy a mitigar. De lo contrario, pues tengo que empezar incluso desde la parte de prevención, ¿no? Entonces, pues bueno. Igual otra pregunta que acá nos hacen, que es si Sophos hoy en día ya cuenta con XDR, ¿no? El tema de XDR, que sí lo vamos a mencionar ahorita, es parte de lo que Sophos le llama seguridad sincronizada, que también empieza a hacer esa interacción entre cada uno de los productos o esa automatización. Entonces, si nosotros, como Sophos, y este concepto lo van a escuchar mucho, que es el de seguridad sincronizada se compone principalmente de 3 elementos. El principal es que todo el portafolio sea de siguiente generación. O sea, a mí no me sirve tener, pues sí, el antivirus non plus ultra, pero el control de aplicaciones tradicional, on-premise, etcétera. No necesito que todos sean productos de siguiente generación, en donde no importa si mis datos están on-premise, virtuales, en la nube, yo puedo empezar a controlarlos todos, ¿no? Por otro lado, esta consola central, que ojo, es la única consola que ustedes van a administrar. Aquí no hay el me lleno de 5 consolas y todo lo traslado a una, no, aquí del lado de Sophos es solamente una consola que está en la nube, que es Sophos Central, pero sobre todo es cómo entonces hago esta combinación, ¿no? Y es aquí donde yo pueda tener esa protección avanzada, pero también una eficiencia, ¿no? Y si hablamos ya de protección, es donde hablamos de que cuente con inteligencia artificial en todos lados, que puede identificar anomalías, que tenga esta capacidad de threat hunting, que puede identificar el origen de un tráfico malicioso, que automáticamente desde la consola pueda aislar ese endpoint o pueda bloquear ese dispositivo o pueda hacer este análisis de causa raíz, puede empezar a priorizar, ¿no? Todo esto de manera predictiva. Eso es sumamente importante. Y sobre todo, que ya una vez que se detecte cualquier tipo de incidentes, también yo pueda tener una respuesta automática. ¿A qué me refiero con esto? Igual ahorita vamos a ver un ejemplo. O sea, que si yo llego a ver un endpoint comprometido, automáticamente el firewall le restringe acceso a ciertas zonas de la red. Pero que esto sea automático, que yo no tenga que ir como administrador, bloqueame este endpoint ahorita, que no puede entrar a la granja de servidores porque está en riesgo, ¿no? Porque pues ahí perdemos segundos muy valiosos. Entonces, lo que nosotros buscamos es que esto sea automático y sobre todo que también yo pueda ser mucho más eficiente. Como decíamos, por el simple hecho de yo administrar todo ya desde una única consola, pues va a disminuir considerablemente mi tiempo, ¿no? Lo que dedico a analizar alertas, el tiempo que dedico a todo lo que es seguridad, ¿no? Incluso yo puedo reducir aquí no el personal, pero sí, pues digo, no significa que corran gente, pero a lo mejor si teníamos 6 personas en el equipo de TI y 2 dedicados 100% de ciberseguridad, pero uno de ellos se la pasaba 8 horas en el día, tal cual, su único trabajo era revisar la consola del antivirus, pues que ahora solamente necesite la mitad del tiempo o menos y entonces pueda dedicarse a otras tareas de ciberseguridad, ¿no? En donde yo puedo estar viendo desde un único punto todas estas alertas, todos los usuarios, dispositivos, datos, aplicación, todo en tiempo real, que incluso si yo necesito hacer integraciones con terceros, también lo puedo hacer a través de APIs, ¿no? Y como ya veíamos, pues todo este tema de threat hunting. Entonces, ¿esto cómo sucede? Esta consola de Sophos Central se vuelve un orquestador, ¿no? Es un orquestador en donde, digamos, como los sensores, o sea, tiene ahí integrado el endpoint, el mobile, el cifrado, el anti-spam, el firewall, toda la información está ahí integrada en la misma consola. Entonces, lo que pasa es que yo puedo decir desde el lado del firewall, oye, pues mira, yo, Daniela, soy administradora, tengo acceso a X zonas de la red, ¿no? Pero entre esas, como el ejemplo que veíamos hace rato, a la granja de servidores. Y de pronto me traen un USB comprometido, ¿no? Entonces, para la consola, en todo momento mi equipo está como si fuera un semáforo también en verde. La gente está corriendo, los servicios están bien, no hay ninguna amenaza, no hay ningún malware, no estoy comprometido, entonces pues puedo acceder a esa granja de servidores o por VPN o a la LAN o a la WAN, ¿no? Depende, bueno, de los segmentos, no importa. Yo puedo estar accediendo sin problemas a toda la red. Pero de pronto ese USB que a mí me trajeron y lo conecto tenía un malware. Entonces, en lo que la gente hace ese proceso de, bueno, ya lo detecté, lo limpio, en ese inter, para la consola de Sophos Central, ese equipo ya no está en verde. Su semáforo ya cambió a amarillo o a rojo, en lo que se limpia la amenaza, en lo que se hace la validación, y entonces en ese inter le avisa al firewall, por ahorita no dejes entrar a Daniela
a esa granja de servidores, para evitar un tema de propagación, de epidemia, ¿no? Para evitar algo más grande. Entonces, en el momento que la gente de Sophos dice, ah, sí, detecté un ransomware, pero ya lo limpié, a la consola le vuelve a decir, no hubo riesgo, estoy en verde otra vez, y entonces el firewall automáticamente le vuelve a dar acceso. Entonces, pero esto ya es automático. Es como poner en piloto automático esa seguridad, entonces podemos detectar movimientos laterales, robo de credenciales, anti-malware. Nosotros también vamos a poner cuál es ese mínimo indispensable para que los usuarios o los administradores sobre todo naveguen, ¿no? a esas zonas de la red, porque también, por ejemplo, a nivel del endpoint, puedo tener este aislamiento a nivel de la red que lo hace el firewall, pero también con el EDR puedo aislar el equipo como tal, o sea, ponerlo como en una burbuja y que la única comunicación que quede abierta sea con la consola, ¿no? Por si necesito cambiar una política, por si necesito lanzarle un escaneo, por si necesito hacerle estas tareas de threat hunting, lanzarle un query, pero que en el Inter no se propague nada a ningún lado, ¿no? Y como les decía, todo es desde una única consola. Entonces, prácticamente solamente si ustedes van adquiriendo otros productos de Sophos, se ingresa la llave de licenciamiento a esta consola, pero es, digamos, más un tema comercial, ¿no? Técnicamente no hay ningún problema. Por acá nos pregunta Erika si se puede integrar con Splunk. Sí, de hecho, todas las integraciones que nosotros hacemos, como les decía, es a través de APIs. Entonces, sin ningún problema nos integramos con relacionadores o con cualquier otro elemento a través de este API. Y sí, con Splunk se puede, ¿no? De hecho, creo que hasta Splunk ya tiene el propio API creado para integrarse con Sophos, ¿no? Entonces, como vemos, pues todo esto se integra desde una única consola y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a hablar, algunos XDR, seguridad sincronizada, toda esta seguridad en capas, en donde yo pueda tener todo ese portafolio, pero comunicándose en todo momento en una consola, tomando acciones, que eso es lo más importante, poder automatizar mi respuesta, ¿no? Cuando tengo todo integrado, pero como decíamos en ese modelo de Zero Trust, que tenga capacidades, bueno, muchas capacidades, ¿no? De protección a nivel de un endpoint, de un server, de un mobile, que pueda hacer, por ejemplo, cifrado de disco, PhishThread, que es un producto de concientización de usuarios, en donde yo pueda simular estas campañas de phishing, ¿no? Campañas de phishing ético y que a la vez, si el usuario da clic a lo que no debe, lo mande un pequeño entrenamiento. Tengo por la parte perimetral firewalls, anti-spam, access point, ¿no? Tengo también ya todo el tema de monitoreo de nube pública, si tengo que hacer validación de cumplimiento de alguna normativa, por ejemplo, no sé, oye, tengo que cumplir con PCI, entonces no vaya a ser, por favor, que levanten una instancia en Amazon y no le pongan password o le dejen cierto puerto abierto, ¿no? O sea, como también todo un análisis y monitoreo de la nube, que aquí puede ser Amazon, Azure, Google, todo el tema de infraestructura como código tipo Kubernetes, ¿no? Y también, aquí hay un elemento importante, es todo esto de EDR que veíamos, es como, bueno, nosotros hacerlo, yo ejecutar los queries, yo ver la consola, yo interpretar, ¿no? Pero pues esto tiene que ser 24/7. Entonces, si nosotros tenemos un equipo o un SOC que lo esté haciendo, pues ya estamos del otro lado, alguien que sepa interpretar los eventos, que pueda neutralizar amenazas. Pero en caso de que ustedes digan, no, pues a mí no me da la vida y no tengo a nadie pegado ahí a las 3 de la mañana en mis equipos, Sophos también ya tiene ese servicio, ese sí es un servicio de SOC, que es Managed Threat Response, ¿no? Que igual en todo momento es a través de nuestros partners, ¿no? En este caso, por ejemplo, Avid, a través de nosotros, puede ofrecerles a ustedes estos servicios de SOC directamente con manos o con analistas de Sophos. Entonces ya ustedes se despreocupan. Bueno, si algo sucede a las 2 de la mañana, Sophos se va a encargar de mitigarlo, de tomar acciones si yo se lo autorizo, de neutralizarlo y que también 24/7 estén analizando estas pequeñas alertas que muchas veces pueden pasar desapercibidas, pero pues que son ya el inicio de un ataque. Así que, pues bueno, eso es lo que yo quería platicarles. Obviamente, cualquier ayuda, cualquier duda que necesiten, estamos a sus órdenes, junto con el equipo de Avid. Así que, pues bueno, no sé, Quique, si por ahí tenemos alguna pregunta. Igual acá les dejo mi correo para cualquier ayuda que necesiten. Muchas gracias, Daniela, por la información. La verdad es que, pues vemos que Sophos es un producto muy completo. Sí, es un producto que la verdad es vaya, la integración y la facilidad de uso es
Es increíble, ¿no? Y lo comento por el tema de que tenemos varios clientes que pues hemos tenido que implementar casi de emergencia una solución para contener este tipo de vulnerabilidades. Y la verdad es que la implementación es muy sencilla, prácticamente se hace un deploy ahora sí que de la gente a través del Active Directory, ¿sí? Si es que tienen Active Directory, o se manda un link a los usuarios para que ellos mismos lo implementen, ¿no? Una cosa importante que igual si están interesados en probar el producto, hay manera de solicitar licencias temporales en donde podemos ahora sí que poner una licencia para 100 usuarios para que ustedes puedan probar la funcionalidad completa del producto en ahora sí que en sus instalaciones. Igual, pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si quieren levantar ahí la mano y les puedo abrir el micrófono para que hagan la pregunta. Sí, por acá hay una que estoy viendo, Quique, que es de Emilio, que nos pregunta, ¿cómo podrían ayudarme a hacer un assessment de vulnerabilidades? Ese se lo dejo a Avid. Digo, nosotros como Sophos no hacemos el assessment, pero Avid sin duda los puede ayudar. Ok, ahí los podemos ayudar con temas de pen test, ¿sí? Hay que nada más revisar cuál es el alcance que requieren, pero sí, igual podemos organizar una sesión y presentarles el portafolio de servicios en esa parte. Sí, e igual por acá, muchas gracias, Kike. Igual por acá nos pregunta René si tenemos algo relacionado ya al marco de cumplimiento de ISO 27000. Sí lo tenemos, de hecho, te estoy abriendo acá la liga para mostrarte, René. Si entras a sophos.com/compliance, así de cumplimiento, te voy a mostrar acá, Tienes aquí para cada uno de los marcos regulatorios, PCI, HIPAA, acá está, ¿no? ISO 27001, todo eso. Y esto al final, pues te baja un compliance card y entonces ya te dice cada uno de los controles o subcontroles cómo pudieras cubrirlos, ¿no? Directamente con Sophos. Okay, aquí hay una pregunta por parte de Jorge Espinosa. Te voy a abrir el micrófono, Jorge. Adelante, Jorge. Nada más hay que quitar el miedo. Sí, o si nos la quieres mandar por el chat, Jorge, sin problemas. También hay una pregunta de Alexander Noriega. Dice, ¿la herramienta puede realizar análisis de vulnerabilidad en aplicativos web? Pregunta. No, nuestra solución como tal no es un vulnerability assessment o un patch assessment, como que ahí sí ya serían otro tipo de aplicativos o servicios. Nosotros realmente enfocados a seguridad, digamos, podemos hacer esa mitigación o detener el exploit de la vulnerabilidad, pero como tal el análisis de vulnerabilidades, no, desde el lado de Sophos no contamos con nada hoy en día que lo haga. Ok, ¿alguna otra pregunta? Jorge, por ahí nada más es cuestión de que quites el mute y puedes hacer la pregunta, si no por escrito. Jorge Espinosa. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Creo que de momento no. Digo, igual, si después le surgen preguntas, Eri Dorantes. ¿Qué tal? Oye, nada más una pregunta. Mencionas que es todo cloud-based software, ¿no? Entonces, ¿tienen posibilidad de integrarse con redes cerradas en ICS, o sea, Industrial Control, que nada más no se permite una salida a Internet? ¿Cómo funcionaría en ese caso? Sí, nosotros tenemos muchos clientes, ¿no? Y no nada más en el sector industrial, al final todas las empresas pueden tener ciertas redes cerradas o ciertos segmentos de usuarios, por ejemplo, los puntos de venta que no salen en Internet. Sí, en ese caso lo que podemos hacer es un servidor local con el agente ya de Sophos, también lo podemos convertir en un relay o un update caché, de manera que tus agentes, toda la comunicación sea a través de ese servidor, o sea, ellos en ningún momento van a salir a la nube, sino que solo este servidor sea el que tenga comunicación con la consola de Sophos Central. Entonces, sí, sin problema te podemos ayudar. Te digo, mientras esos equipos puedan llegar al server y el server a la consola, sin problema. Es lo que nosotros le llamamos message relay. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Ahí lo interesante que esa funcionalidad es una palomita que se activa nada más en el server.
Sí, exacto, es muy rápido. O sea, al final al server de Sophos le dices también quiero que seas un update caché o un message relay, descarga todo, tarda un par de horas, digo ahí sí 2, 3 horas, dependiendo el enlace, y ya incluso después hasta la instalación del propio agente le puedo decir instálate desde este servidor local. En cuanto a EDR que mencionas, ¿tiene un framework que haga mapeo al MITRE de pura casualidad? Sí, tiene algunas reglas que ya hacen el mapeo con Mitre. Realmente Sophos igual recién está haciendo toda esa validación ya para integrarnos directamente con Mitre. Entonces, en algunas de las reglas, por ejemplo, de movimientos laterales, ahí sí ya te sale también con qué regla de Mitre hace match. Pero no es que todo el EDR esté basado en Mitre, sino solo alguna parte. Pero sí tiene una partecita. Igual, Eric, igual te propongo la parte del demo para que lo puedas tú, ahora sí que cascarear y usar, ¿no? Sí, sin duda alguna, y yo coincido con Quique, ¿no? Digo, más allá de lo que les platiquemos, lo vean en PPT, nada como verlo en su propia infraestructura, que conozcan la consola, que vean cómo se adapta, el performance en los equipos, ¿no? Que es muy, muy ligero y que ya con esto igual puedan ver todos los screenshots que yo les mostré, pero ya en su propia consola. Y como dice Quique, este trial es por 30 días, pero son 30 días en los que pueden probar todos los productos hasta 100 licencias, o sea, 100 servidores, 100 mobiles, 100 endpoints, 100 usuarios, ¿no? Por ejemplo, para el anti-spam, para este tema de filtrado, campañas de concientización de phishing, o sea, pueden probar todo en esos 30 días. Ahorita que mencionas esto, una pregunta sobre el application whitelisting o application control. ¿Cómo, si podrías hablar tantito cómo lo funciona o es tal cual un application control? Actualmente yo tengo el DLP y tengo app control de alguna otra compañía, entonces estaba viendo opciones, ¿no? Claro. Sí, nosotros el Application Control, Sophos ya tiene toda una lista de aplicativos, ¿no? Conocidos, que también eso es importante, para que tú no te preocupes por la ruta, el nombre, el hash, no, tú simplemente ya vas en la consola, tienes todo este sinfín de aplicativos, puedes buscar por categoría o puedes buscar por el nombre de la aplicación y ya simplemente tú decides si lo metes a una lista blanca o lista negra, ¿no? O sea, como dices tú, tu whitelisting o blacklisting sin ningún problema. Y en caso de que fuera algún aplicativo in-house desarrollado por ustedes, digo, al final ahí se le puede proporcionar a Sophos el instalador, el equipo de desarrollo lo valida para también poder integrarlo a esta lista. Ok, muchas gracias. De nada. Y en el caso del DLP igual, o sea, ya viene integrado en el endpoint, es un DLP básico, digo, tampoco es como un DLP standalone, que sea el non plus ultra, pero puedes bloquear todo el tema de fuga de información sensible por palabras, frases, expresiones regulares, igual, ¿no? A través de dispositivos extraíbles, correo, web, mensajería instantánea. Digo, viene ahí una serie de parámetros o bueno, de canales por los cuales podemos prevenir esta fuga de información, pero la ventaja es que muchas veces este DLP es suficiente para muchas empresas y sobre todo que ya venga integrado, ¿no? Como tú bien ahorita decías, a lo mejor en lugar de adquirir a un proveedor Application Control, a otro DLP, a otro anti-malware, a otro EDR, acá ya lo puedes hacer todo en uno y sobre todo que es en un único agente. O sea, centralizamos tanto la administración como la protección a través de un agente en el endpoint. Sí, claro, gracias. ¿De qué? Perfecto. Pues no sé, igual acá, Quique, o por ahí, Jesús, si ven alguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? No, pues igual después se las podemos responder por correo o hacemos ya una conferencia en particular sin problema. Ok. Por ahí entonces, pues muchas gracias a todos. Ahí ya tenemos la lista de los correos con los que se registraron para mandarles su licencia en el transcurso de hoy y mañana. Les vamos a estar mandando su licencia de Sophos Home para que prueben esta funcionalidad. Y pues no queda más que pues agradecerles y comentarles que bueno, pues aquí en Avid Soluciones pues estamos a sus órdenes para lo que podamos ayudar y cuídense, mantengan la sana distancia, no bajen la guardia. Sí, Perfecto. pues muchas gracias a todos. Gracias, buen día a todos y gracias a todo el equipo de Avid. No, gracias a ti, Daniel.
Muchas gracias. No.